Be strong. Bienvenidos a Semaneando, muchachos. Un saludo cordial a todos nuestros podcast escuchas. Estamos acá con Sara. Hola, ¿cómo van? Un momento. Sí, ese soy yo. Olvidé presentarme. Me llamo Daniel Sabogal y bienvenidos al podcast. Y acá con la eminencia. Hola, buenas tardes, noches, no sé, donde nos estén viendo, Julio Ochoa. El profesor, el ingeniero, amado por unos, odiado por otros. Acá lo tenemos para explicarle la vida un poco. Claro que sí, Entonces, cuéntenme. buen ingeniero. ¿De dónde es Julio Ochoa? ¿Dónde nació usted? Bueno, yo soy de un pueblo que se llama Paipa, Boyacá, donde nació la libertad, donde se ubica el Pantano de Vargas. Es un pueblo relativamente pequeño, es histórico, 2 turístico y 3 se reconoce por los amasijos, por las almojábanas, los pan de yuca, la mazamorra chiquita, se cultiva la papa, la cebolla, la ganadería, tiene atractivos como el lago Xochagota, tiene un aeropuerto, Juan José Rondón, tiene las aguas termales y está el componente del Pantano de Vargas. Bueno, ingeniero, y yo quisiera saber entonces, esos primeros años de vida creciendo ahí en el pueblo, si usted era de tener amigos del barrio, no, cómo era en el colegio, su relación con su familia, si tiene hermanos, no tiene hermanos. Bueno, pues ahí se amplía el tema. Yo soy el mayor, somos 4, 2 hombres, 2 mujeres. Nacimos, mi hermano y yo nacimos en Paipa. Mis hermanas nacieron aquí en Bogotá, pero nos trajeron a corta edad. De Paipa pues tengo el recuerdo del jardín, prejardín. En Bogotá ya hice la primaria, hice el bachillerato, me gradué en el Centro Don Bosco, aquí en la 26 con 50, en Rojas, que les cuento, mecánico industrial. Creo que esa fue una de las afinidades para terminar estudiando ingeniería industrial. O sea que en el colegio usted era más de máquinas y carros o... Más de mecanizados y todo lo que era tratamiento de metales, dureza, las pendientes para sacar los conos, las roscas, torno, fresa, planchas. En esa época ustedes lo hacen ahora en 3D Studio o en AutoCAD, pero en esa época hablábamos de dígrafos, rapidógrafos, mesa de dibujo. Ok. Pero el profesor siempre tuvo como esa vocación o siempre dudó como en otras cosas o desde pequeño siempre supo yo me voy por este lado. Pues a hoy tengo 47 años y son momentos de reflexión, ¿no? Mi mamá es educadora, está próxima a pensionarse por el distrito, magisterio. Mi papá pues tuvo camiones, logística, entonces veo que yo terminé siendo un híbrido. Si usted me pregunta, tengo el contexto industrial, pero también tengo la vena de la docencia. Y pues la docencia tiene una ventaja, es que cuando usted enseña aprende 2 veces. Y eso pues, eso es bueno, ¿no? No solamente en la parte profesional, sino en la parte social, porque es una forma de devolver lo que la sociedad, en este caso el Distrito Capital, me ha dado. Recuerden que yo soy ingeniero industrial de esta universidad, de la gloriosa Universidad Distrital. Vale, profe. Y cuando usted entró, ¿cómo fue sus primeros años aquí en la universidad? ¿Alguna primiparada? ¿Qué para le pasó? Muchas. Un pelito por ahí, no sé. ¿Se enamoró en la universidad? Uy, usted se enamoró de la universidad, profe. Pues yo diría que se enamoraban de mí, pero pues yo tenía un nivel de ingenuidad máximo y pues a veces no captaba las indirectas. No, pero mira que sí es cierto, nosotros no somos No, para que será captar dormido. indirectas. Nos demoramos. Ay, no. Hombres. Es hombres, sí. ¿Qué les cuento de anécdota? Cuando yo entré acá, el ICFES era hasta 400 en el año 97. Todavía me acuerdo de mi código, 9721573. Y de atrás para adelante fui el quinto.
de atrás para adelante. Ah, O sea, casi por poquito y opcionado. Exacto. pero ya habían opcionados en ese entonces o Sí, no sí había, pasaba y ya. no, sí habían opcionados, pero era mínimo, no es como hoy. Y dos, yo saqué 3.49 en el ICFES y el último que pasó fue con 3.47. Sin embargo, de atrás hacia adelante yo era el quinto. Lo que quiere decir es que habían puntajes repetidos con 3.48 y 3.47. Ok. O sea, eso fue salvadita. Eso fue raspando. Pasando así suave. ¿Y usted era como amigable o son... O más bien cómo se relacionaba en la universidad? O sea, tenía hartos amigos o, ay, no, el nerdito que no... Que no le da nada. No me considero ni que era nerdo, pero tampoco era vagoncho. Ok. Era normal. Valor esperado. Valor esperado. Ok. ¿Y algún profesor que usted diga, como, no, este casi me hace perder o perdí por él o me tocó hacer truquitos raros Uy, ¿cómo así? para Yo no- pasar? truquitos raros hay que definirlos bien, ¿no? Truquitos raros Yo puede sí. ser estudiar hasta altas O horas de la hablarle. noche, Claro. un truquito raro. Dos, Bueno, llevar pues. ayudas pedagógicas, didácticas, memofichas en nuestra época. Ok. Tres, tener ayudas tecnológicas, por ejemplo, lo que ustedes tienen hoy, llámese calculadora, celular, portátil, tablet, en nuestra época no era tan manejable. ¿Cómo así? Por ejemplo, habían algunos cálculos que se pueden hacer con regla o con las tablas de los libros. Dos, tener una calculadora era tener un iPhone. Tener un computador, en esa época no había escritorio, había PC, perdón, no habían portátiles, habían era escritorio, no eran comunes. Es más, yo tuve la transición entre máquina de escribir y máquina de escribir eléctrica, donde teníamos una pantalla como decir la calculadora y se podía a lo mucho tener un renglón. Entonces lo que evitaba era el error de la máquina de escribir. Digamos que eso era una gran ayuda. Claro. Y los primeros ordenadores que salieron pues eran sumamente lentos. Aquí teníamos, ya avanzando en la carrera, en el edificio Copete teníamos algunas salas, pero también pues para lo que se maneja hoy en día las prácticas eran irrisorias. Yo me imagino eso. Duro. Toda la antigua. Duro. Con razón. Eso explica muchas cosas. Claro. Por eso uno tiene una lógica de pensamiento. Sí, sí, sí. Pero bueno, usted en esa época, ¿cuál fue la materia que usted le dio duro? O sea, que le costó. Que lo hizo dudar también. Yo sí soy para esta carrera. ¿Usted algunos piensa eso también? Sí, hay momentos en que uno lo piensa. Hay que entender que nosotros como un programa terminal vemos materias de la carrera no al inicio, sino a la mitad y al final. Entonces cuando empieza uno el tema de ciencias básicas, la pregunta obligada siempre es, bueno, ¿y esto para qué me sirve como ingeniero? Y aunque uno no lo ve en el momento, sí se hace uso. De las ciencias básicas, pues los cálculos siempre, creo que a todos nos dan un poco duro, las físicas. Había una que es bonita, pero me costaba y por lo mismo creo que la entendí, dado que pues el ejercicio fue repetitivo, álgebra lineal, pero eso de las básicas. Y ya las materias de formación específica o profundización, pues hay que verlo desde diferentes ópticas. Uy, pero pues eso es que es algo que a veces, muchas veces, nosotros como estudiantes a veces pensamos, pucha, muchas veces uno quiere dar la toalla y pues uno a veces piensa, ¿será que al profesor le tocó pasar por esto? Porque es que a veces uno no menciona eso y más cuando está a las 2 de la mañana haciendo unos matices de seguridad, ¿cierto? Pues si su merced me pone el tema de seguridad, Ya, esa materia yo renegué porque pensaba que era una costura. Costura. Sí, o sea, que no era determinante para el ejercicio, que era un relleno. Okay. Resultado, yo la vi con el profesor Agustín Vega. El profesor obviamente ya no está en la universidad, creo que está vivo, está en Australia, está pensionado. También fue
marcó la diferencia en esta universidad. Por ejemplo, fue el creador de la especialización de higiene y seguridad, reconocido en el contexto regional y nacional. Pero cuando yo vi la materia no me llamó mucho la atención. Veía que eran muchas normas legales, normas técnicas, no me llamaba. Y el que terminó aprendiéndose Sí. todas las normas. Y de que todos los parceros preguntan por las normas. Por eso le digo que hay una paradoja. Entonces, si en algún momento de mi vida renegué y pensé que era un relleno, la misma vida me enseñó a enseñar la materia. Las vueltas que da la vida. Por eso, muchachos, nunca digan nunca. Nunca digan nunca. Número uno, eso. Y dos, hay que entender que entre más elementos de juicio uno tenga, mejor va a ser su desempeño. Por ejemplo, en seguridad, uno podría decir, venga, ¿y dónde aplico álgebra lineal? Sí se puede y obviamente cuando hablamos de personas o de procesos productivos, podemos aplicar, por ejemplo, la inversa. O podemos hablar de riesgo químico porque las materias primas pueden tener gases, humos, vapores, sólidos, rocíos, nieblas, etc. O podemos hablar de biología o fisiología o anatomía, antropometría, porque vamos a tener que mirar el desempeño de un humano en su lugar de trabajo. Entonces tenemos que saber las partes del cuerpo al momento de hacer una categorización de un accidente o la identificación de riesgos o el reporte de un accidente, por poner algún ejemplo. ¿Listo? El ruido es logarítmico. Dato curioso. Dato curioso, muchachos. Por lo tanto, cuando uno hace los estudios de ruido, no puede sacar un promedio algebraico, sino un promedio logarítmico para determinar los niveles o la intensidad del ruido en X o Y punto de la empresa. Eso es una pura pregunta de parcial. Podría ser. Usted puede decir que los que vean el Los podcast que vean el podcast, hay punto. Tienen Claro, es más, la próxima semana, el martes, estaremos en parcial de seguridad y salud. Entonces es un momento para hacerles la invitación, para que lleguen con ánimo y si han visto este podcast, pues reflexionen y se den cuenta que lo que mal llamamos parcial es un ejercicio de autorreflexión y autoconocimiento. Ahí está, muchachos, para que se preparen. Ojalá esto se suba antes del martes, porque capaz lo subimos un mes después, nunca sabe. Cosas de para eso. los del otro semestre. Para los del Pregunta otro para semestre. mí, ¿sí? Ya. No, y yo también, ya sus compañeros saben que yo, pues, dentro de mis estrategias pedagógicas les puedo dar 16 semanas para que reflexionen sobre la materia. Ah, sí. Y bueno, profe, ¿usted cuánto tiempo se demoró en graduarse? 7 años, 7 años. ¿Y por que es qué? el promedio de la universidad. Bueno, digamos que ese es el promedio según el ECAES, según acreditación, pares, análisis del proceso educativo y demás, son 7 años. Pero pues obviamente tenemos 10 semestres, que también hay que decir que en este momento estamos replanteando eso y muy seguramente de aquí al otro año vamos a tener menos semestres. ¿Listo? Que fue la visita que nos hicieron los pares académicos del CNA el año pasado, que fue el ejercicio de renovación también de registro calificado y demás, que son la parte administrativa. De pronto ustedes no la ven tan directo, pero pues que nosotros como docentes hacemos y construimos estos ejercicios. Pero bueno, volviendo aquí al tema, sí es clave entender que nosotros como ingenieros debemos saber de todo y dos, debemos aplicar esos conocimientos a 360 grados, porque nosotros podemos estar desde servicios, producción, o podemos especializarnos en una o en otra área, llámese logística, gestión de calidad, seguridad, materiales. Ahorita tenemos una nueva línea que es todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, que a su vez se aplica a todas las áreas que anteriormente dijimos. Entonces, el valor del ingeniero industrial, uno, está presente y dos, pues hace parte de estas nuevas tendencias. Bueno, pero no nos contestó la pregunta de ¿Cuál? por qué se demoró. ¿Cuántos fueron? 7 años. 7 años. Porque cuando estuve, y también hay que decir que Judith Centeno, que También fue secretaria. es nuestra secretaria, en esa época era secretaria,
y, Hartísimo, entonces. y ya está próxima a pensionarse. Por eso siempre hay que llevarle un dulcecito y hacer las solicitudes con la mejor actitud. Pero Judith, creo que ella todavía se acuerda, yo me fui a estudiar inglés a Estados Unidos cuando estaba como en octavo, noveno semestre. Bueno, estaba viendo como sexto, séptimo, octavo. Ustedes me entienden. Octavo factorial. Entonces salió una oportunidad y pude hacer este viaje, este intercambio cultural. Fue muy bueno, muy productivo. Pensé en demorarme un año. Ya me iba demorando 2 años y mi mamá venía ahí pues radicaba las cartas de prórroga. Y lo que inicialmente era un año, pues se fueron 2 años. Y dos, también tuve la opción de haber terminado en Florida, pero el componente económico, sí, muy duro porque no solamente es costoso el pago, sino también el mantenimiento. Lo que es renta, alimentación, transporte es igual o hasta más costoso que lo que en esa época valía la universidad allá. Hay que entender que nosotros como extranjeros pues pagamos tarifa plena o full. Pero digamos que eso también fue lo que me propició que mi carrera se alargara. ¿Y usted cree que entonces ese año, bueno, casi 2 años que estuvo en Estados Unidos, influyó ya no de forma académica porque llegó a terminar, pero entonces siendo profesional? Y de forma académica también influyó, porque en los exámenes de estado preguntan inglés, porque muchas de las cosas que yo vi fue entender que nuestra legislación obedece a otros modelos a nivel internacional y que el ejercicio del ingeniero muchas veces tiene que homologar o entender lo que hacemos acá y de dónde viene eso. Me explico. Por ejemplo, cuando hablamos de higiene industrial, concentraciones máximas permisibles, higiene industrial, pues son desarrollos que se han dado en países como Estados Unidos o Europa, por nombrar algunos, y que nosotros simplemente adaptamos a nuestro contexto. Esa adaptación viene por la jornada laboral, que nosotros somos 47 hoy en día, o viene por la legislación o por el uso o la costumbre o la cultura, por ponerles algún ejemplo. Ok, o sea, podemos decir que ese viaje a Estados Unidos también fue diferencial para que usted fuera caminando también ese lado, por esa rama de la ingeniería por la que usted se fue. Sí. A hoy yo trabajo con la universidad, me desarrollo como profesional independiente, hago cosas con el ICONTEC, hago cosas para consultoría, también por otras empresas, también tengo relaciones con el sector real de manera diaria, de manera permanente. Pero si usted me pregunta lo que yo hice en esa época, a hoy sigue impactando en lo que hago. Y también me ayudó como a reconocer esa área de interés, a reconocer las temáticas que de pronto nosotros como país no tenemos plenamente desarrolladas y que es necesario seguir aportando, construyendo, investigando. Ok. Y, Robbie, ¿usted qué opción de grado utilizó cuando ya llegó a terminar? Emprendimiento. No, ¿Tesis? no, ¿Monografía? no. ¿Prácticas? ¿Pasantía? ¿Entonces? ¿Cuál más? Entonces, ¿Ninguna? Investigación. upa. Y lo realicé con el grupo GITEN, que era telemedicina. Fue un proyecto que se desarrolló con la Secretaría Distrital de Salud y la Universidad Distrital para, en su momento, las 22 ESES o los hospitales del Distrito Capital. Hacía el proceso de referencia y contrarreferencia o la ruta que los pacientes adoptan dentro del sistema de salud, entendiendo que hay hospitales de nivel 1 hasta hospitales o IPS de nivel 4. Pues, es una opción interesante que muchas ¿Y la veces- recomienda o cree que es muy pesado? Pues si usted me pregunta, yo le diría que a hoy, por ejemplo, estoy haciendo doctorado, que tiene un componente investigativo 100%,
y que muchas de las bases de los temas, de los métodos o de la forma en que yo investigo, porque como docente en seguridad y salud, pues hago la parte de riesgos laborales y todo lo que tiene que ver con higiene. Eso tiene un componente epidemiológico, entonces hay investigación epidemiológica e investigación experimental. Entonces yo he podido unificar esos dos momentos y a hoy los aplico. Bases de datos, obviamente en mi época las bases de datos no son como ustedes, que simplemente desde su celular entran y ya tienen 1000 artículos. Tocaba ir a la biblioteca, a la Luis Ángel Arango, tocaba buscar las fuentes, llámese bibliografía nacional, internacional, conseguir un libro internacional pues era un éxito, un logro, o hablar con expertos era todavía más complejo porque no se podía tener esa relación tan fácil. A hoy usted simplemente envía un correo y uno le responde sí, puedo tal día, tal hora. Pero digamos que hay más canales. Pero la investigación de pregrado por defecto me sirvió para la especialización, me sirvió para la maestría y ahorita lo que estoy haciendo con el doctorado. O sea que a usted le gusta estudiar básicamente porque especialización, maestría, doctorado. Pues le gusta la Falta que saquen otro. Pues gracias por la pregunta y voy a ser bien honesto. Voy a hacer para unirle los dos mundos. Yo creo que el conocimiento vale. Y cuando digo vale, no solamente en términos económicos, sino vale en términos sociales, en términos personales, en términos familiares. Y dos, hay que monetizar el conocimiento. Definitivamente, y es claro, en el mundo moderno, si usted sabe, eso tiene que tener un valor para la sociedad, un valor para su familia, un valor para usted como persona o para sus hijos. Por eso les digo que no solamente hay que verlo en términos económicos. Ayer, por ejemplo, mi hijo tengo dos hijos, uno de 17, casi 18, porque ya estamos próximos, y el otro tiene 11 años, va para 12, pero me preguntaba, papito, ¿y tú qué haces? ¿Y qué estudiaste? ¿Y dónde estudiaste? Entonces, el simple hecho de que mi hijo o sus hijos o sus familiares o las personas que a usted lo ven como referente puedan decir, es que mi papá fue a la universidad, mi papá hizo un posgrado, mi papá trabaja en tal empresa, pues eso reafirma lo que nosotros somos y hacemos como ingenieros. Es que esa es muy buena respuesta. Pero bueno, vamos a relajarnos un poquito más. Ya tocamos mucho la parte profesional. Bueno, vamos a hablar de su época de estudiante. ¿Qué anécdotas tiene usted así que las tenga en su memoria? Usted se acuerda y se ríe, o cuando habla con sus ex compañeros se ríen. ¿Qué anécdotas nos tiene para Pues contar las legales, las que se pueden contar? me acuerda ahí su compañero que va con los cascos, que cuando Con unos cascos. sí, cascos de moto, ¿no? Que cuando yo era estudiante, su profesor Andrés Beltrán, Bueno. éramos pares. Es más, con nuestro respetado rector también éramos pares, lo que pasa es que él iba 1 o 2 semestres adelante. Y aquí sobre la octava, pues era el área de influencia. Y el edificio donde estamos era la biblioteca. Y eso era una casa de adobe, de teja, de paredes blancas, verdes y teja naranja. Y habían unos edificios prefabricados, unas construcciones, ni siquiera edificios, y habían unas canchas. Entonces alguna vez salimos de jugar micro y yo ya me iba y tenía una moto, una Honda, una XLR, y yo la había mandado a subir. Pues, como ya saben, mido 1,92. Casi nada. Antropométricamente estoy por encima de los parámetros de la población colombiana. Y el ingeniero Andrés me pidió la moto y yo amablemente se la presté. Pero el profe Andrés no le alcanzaban los piecitos para apoyar la moto en el piso ni nada, y el resultado fue dio la vuelta y le tocó llegar al andén y a duras penas alcanzaba a tocar el andén
y entonces me tocó ayudarle para que no se fuera a caer. Yo pensé que iba a decir que se iba a caer. Yo también, yo estaba esperando que se cayera. Sí. Ay, no. Esa es una. Esa es una. ¿Tiene otra? No, pero es que ya... Ay, gente. ¿Ya son más de esas? No, Sí. no, porque... ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, Es que decimos hace así, no. hace pipi. No, ¿qué tal que lo vea mi esposa y después no, se pone bravo? O sea, que tiene que ver con Ah, mujeres. eso fue en el pasado, Ajá. Esas son cosas que ya pasaron. Pues, es que no sé, Sí, profe, cuéntalo. me pone nervioso. Ah, Es que cuando yo era estudiante, pues un estudiante de ingeniería industrial de la Universidad Distrital, pues que cumplía con sus deberes, Ajá. ujú. no miraba para otros lados, Sí, Como todos. claro. y entonces había una chica que se llamaba Marixa, que era vecina de mi barrio, de la casa, y había otra Marixa y pues las dos gustaban de mí Ah, bueno. y me perseguían. Es más, mi actual esposa venía y me montaba cacería ahí al frente. Sí. Mm. Y pues me tocaba escabullirme porque era... Pero entonces usted nunca se metió con ninguna de las dos maritas. No, pues yo, o sea, yo no quería herir yo no quería Ay, sí se herir puso nervioso. Sí, eso es sentimientos. un sí. No, yo simplemente, Lo diría con esas palabras. no, pues es que yo era amigo de todas, de todos. Ah, güey. No, bueno. Amigo ratón del queso. Resulta de la operación, Se metió con las tres. no, yo era amigo de las dos. Entonces, un día, sábado, mi hermana menor, que era niña en esa época, tenía, no sé, 8 o 10 años, estábamos en la sala de mi casa con Maritza, la vecina de mi casa, y la mamá de Maritza, que era amiga de mi mamá, y llamaron al teléfono fijo. Y entonces, todos en la sala, suena el teléfono, contesta mi hermana, voz de niña, sí, Julio, no sé qué, ¿de parte de quién? Entonces me imagino, pues en lo que puedo inferir y me ha contado, que le dijeron de parte de Marixa. Entonces mi hermana se puso a reír y le dijo, pero si Marixa está aquí. Ah. Y obviamente se pusieron bravas, pero pues obviamente yo... Entonces, ¿qué pasa? Sí, pero es que Pues eran amigos, ¿no? Según usted. lo que pasa es que ellas querían algo más de una amistad, pero pues yo trataba de centrarme en mis Y como él no estudios. captaba las indirectas. No, Exacto. hombres. Bueno. Entonces, pues ese día fue sumamente duro para ellas. Para ellos. Pero se dejaron de hablar, ¿no? La verdad, sí. Oh. Cortamos relaciones. Las dos, entre comillas, no querían volverme a ver ni a hablar. Pero pues el destino, la vida, las probabilidades, no sé. Alguna vez me crucé con Uno de ellos. una de ¿La del ellas. barrio o la No, de la universidad? sí, pero pues lo que es el destino, ¿no? Entonces, lo que era un riesgo para mí se convirtió en un peligro o se consumó el hecho y pues ahora estoy casado con ella. Esa es la... Las vueltas que da la vida. Las probabilidades. Las sí, probabilidades. Nunca digan nunca, muchachos, ¿sí? Ahí, Lección Sí, del sí, se día. quedó con Marita la final. ¿Alguna de las no, pero lección aprendida, por ejemplo, yo me acuerdo que llegaba antes de todos esos eventos no deseados. Entonces yo llegaba a la casa y ¿dónde está? No, con Maritza. ¿Y para dónde va? Voy a recoger a Maritza. ¿Y dónde se va a quedar? No, donde Maritza. Y entonces pues uno está feliz. Sí, yo me Uy, él aprovechó el book Sí, de ese que fueran un dos del mismo papayazo. nombre. No, pero pues obviamente todo esto se los estoy diciendo es lecciones aprendidas y para que no se repita. Para que los ingenieros Para que los ingenieros. hagan eso. Es decir, chicas, para que no les hagan eso a los muchachos porque pues uno, ahí detrás de uno, dos, y las dos se llamaban Marixa y pues ellas pensaban que eran mi novia y pues muy al inicio yo simplemente tenía una amistad normal. Pero puro inicio. Ujú. Al inicio. Sí. Yo por eso soy claro, al inicio. No sé. Ay, bueno.
Bueno, profe, ingeniero, muchísimas gracias. Si quiere darles un consejo, un último consejo a nuestros escuchas. Último consejo, a ver, pues, ¿qué veo yo? Que el mundo cambia progresivamente, dinámicamente, y hay que tener mucha prevención en lo que nos toca como humanidad, ¿no? Ayer, si se dieron cuenta, pues tenemos que hay una guerra que está creciendo en vez de disminuir. Dos, que nosotros deberíamos propiciar es porque esa serie de cosas no pasen, que independientemente del bando o del color, lo que quieran llamar, pues nosotros debemos ser es personas racionales, personas humanas, personas con un poquito de dignidad para uno mismo y los demás. Eso uno porque me llama mucho la atención y me tiene pensativo, porque esto pareciera es que sigue creciendo. Dos, que en el contexto personal, pues hay un término en estos mundos modernos que se llama aprendizaje a lo largo de la vida. Long Life Learning en inglés. Y que pues uno nunca para de aprender. Si me preguntan, yo aprendí con la NTC ISO 9001 versión 97, pero como ingeniero cuando me gradué ya estaban en la tercera versión, perdón. Cuando hice la especialización ya iban en la cuarta, y simplemente les pongo ese ejemplo para que se den cuenta que nosotros mismos debemos aprender a desaprender y aprender a aprender. Hoy en día también se ven mucho las microcertificaciones, y también hoy en día vemos que hay medios tecnológicos donde les dicen o nos dicen que la educación de pronto no es determinante. Yo les puedo decir que sí es determinante y depende de ustedes, de cada uno de nosotros. Dejar en buen nombre lo que son ustedes como personas, como parte de una familia, como parte de una universidad y hasta de un país o nación. Bueno, profe, muchísimas Gracias, gracias por acompañarnos, por mostrarle más un poco de su vida a los estudiantes, a los que nos están escuchando en este momento, haciendo trabajos, en el bus, en el Transmilenio, que se parchen un poquito y escuchen otras historias de a veces de personas que a veces vemos tan alejadas, pero pues que también son personas. Ajá. Entonces, muchas gracias, no olviden seguirnos en todas nuestras redes, que van a encontrarlas en pantalla, en Instagram, en Facebook. Si nos están viendo desde YouTube, no olviden suscribirse. Y si nos están escuchando o viendo desde Spotify, no olviden seguir el podcast porque van a venir más invitados y van a haber más podcasts más interesantes, graciosos, hay de todo un poco, entonces para que sigan conectados acá con la organización Semana. Este es el profe Julio, mi compañera Sara y Daniel, que estén muy bien. Chao, chao. Semaneando. Bueno, casi que no. Estaba súper nervioso, parce. Al final sí. Un poco.